Mi amigo Mark y yo decidimos escaparnos al bosque para un viaje de campamento de fin de semana. Necesitábamos un respiro de nuestras agitadas vidas en la ciudad. Se suponía que sería una aventura divertida, solo nosotros dos reconectando con la naturaleza. Instalamos nuestra tienda en lo profundo del bosque. En el corazón del bosque, lejos de cualquier sendero u otros campistas, la noche era tranquila, con solo el suave susurro de las hojas y el ulular distante de un búho. Acabábamos de terminar de asar malvaviscos sobre la fogata, riendo y recordando viejos tiempos, cuando lo escuchamos. Un leve crujido fuera de nuestra tienda. Mark y yo intercambiamos miradas, pensando que podría ser un mapache o un ciervo, pero este no era el típico ruido del bosque. El crujido se hizo más fuerte, más deliberado, y luego lo oímos. Una voz. Era un susurro apenas audible, alguien murmurando justo afuera de la tienda. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba distinguir las palabras. «Déjame entrar». Mark y yo congelamos nuestras linternas, listos para revelar al intruso. Preguntamos quién era, pero la voz no respondió. Solo repetía la misma frase. «Déjame entrar». Mark abrió lentamente la cremallera de la tienda, revelando la silueta de un hombre parado a unos metros de distancia. Era alto y estaba vestido con ropas andrajosas. Su rostro permanecía oculto en las sombras. «Déjame entrar», repitió, su voz resonando con una extraña mezcla de desesperación y amenaza. Estábamos nerviosos, pero decidimos ayudarlo. Tal vez estaba perdido o en problemas. Mark se apartó y el extraño entró. Su apariencia era inquietante. Su ropa estaba sucia y sus ojos se movían nerviosamente. Le preguntamos si estaba bien, pero no respondió. En lugar de eso, simplemente se quedó allí, mirándonos con una intensidad desconcertante. El ambiente se volvió tenso, y Mark y yo intercambiamos miradas inquietas. De repente, los ojos del extraño se fijaron en mí. Se inclinó hacia mí, su aliento cálido en mi cuello, y susurró: «Déjame entrar». Retrocedí con miedo. Fue entonces cuando vi el cuchillo que apretaba con fuerza en su mano, brillando siniestramente en la penumbra. Supe que estábamos en peligro. Mark y yo intercambiamos miradas de puro terror, y sin decir una palabra, nos lanzamos hacia la puerta de la tienda. Nos abrimos paso entre el intruso y corrimos a través del bosque sin atrevernos a mirar atrás, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras dejábamos el campamento atrás. Cuando finalmente llegamos a nuestro auto, el recuerdo de ese susurro espeluznante y el brillo de ese cuchillo continuaron persiguiéndonos. No sabíamos cuáles eran las intenciones del extraño, y no teníamos ningún deseo de descubrirlo. El viaje de campamento había dado un giro oscuro, y fue un encuentro escalofriante que nunca olvidaríamos. Mi amigo Harris y yo hemos estado acampando juntos desde que éramos niños. Cada verano, sin falta, nos aventurábamos en la naturaleza, armados con nuestra confianza y una amistad inquebrantable. Este año decidimos llevar nuestras aventuras al siguiente nivel, explorando un lugar remoto recomendado por otros campistas en línea. El lugar era una joya escondida, enclavada en el corazón de la naturaleza. El denso bosque nos rodeaba, creando una impenetrable pared verde. Era un lugar sereno y tranquilo, incluso cuando montamos nuestro campamento cerca de un río prístino. Las primeras noches transcurrieron sin problemas. Nos maravillamos de la belleza de la naturaleza intacta, compartiendo historias junto a la fogata mientras las estrellas brillaban arriba. Pero en la cuarta noche, las cosas tomaron un giro escalofriante. Nos despertó un ruido extraño, un crujido distante que parecía hacer eco a través de los árboles. Intercambiamos miradas preocupadas, pero lo descartamos como un animal errante. Sin embargo, el crujido persistió, acercándose con cada momento que pasaba. La curiosidad nos impulsó a investigar. Armados con linternas, nos aventuramos en el bosque oscuro, nuestros pasos amortiguados por la gruesa alfombra de hojas bajo nosotros. A medida que nos adentrábamos más en el bosque,
Los crujidos se transformaron en gritos agonizantes. Fue entonces cuando nos topamos con una escena espantosa. 3 figuras sombrías rodeaban a un individuo indefenso. Sus intenciones eran claras por sus acciones salvajes. Contenidos por el terror, observamos en estado de shock. Parecían decididos a infligir dolor y sufrimiento. Era un espectáculo que no podíamos ignorar, así que tomamos la impulsiva decisión de intervenir. Nuestras linternas perforaron la oscuridad, revelando nuestra presencia a los atacantes. En cuanto nos vieron, sus rostros se retorcieron en siniestras sonrisas. Fue una mirada que envió escalofríos por mi espalda. Sin decir una palabra, abandonaron a su víctima y avanzaron hacia nosotros. El terror se apoderó de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de la terrible situación en la que nos habíamos metido, intentamos huir, pero ya era demasiado tarde. Los atacantes nos persiguieron a través de la maleza enredada, sus pasos resonando en la oscuridad. Las ramas arañaban nuestra piel y nuestra respiración se volvía jadeante mientras luchábamos por escapar de su implacable persecución. Con cada paso, su risa malévola se hacía más fuerte, revelando el placer sádico que sentían en la caza. Tropezamos y caímos, y pude escuchar los frenéticos susurros de Harris instándome a seguir moviéndome. Salimos del bosque y regresamos al claro donde habíamos montado nuestro campamento, pero ahora estábamos solos. Los atacantes se acercaban y sus ojos brillaban con una locura que me hizo estremecer. En un desesperado intento por sobrevivir, llegamos a nuestra tienda y buscamos a tientas nuestro equipo de campamento. La adrenalina corría por nuestras venas mientras blandíamos nuestras herramientas como armas improvisadas. Los atacantes dudaron, desconcertados por nuestra inesperada defensa. Fue un enfrentamiento en la oscuridad, una batalla de voluntades entre campistas experimentados y estos extraños siniestros. No sabíamos quiénes eran ni qué los había llevado a tal brutalidad, pero estábamos decididos a defendernos. La tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar, y cuando el primer rayo del amanecer iluminó el horizonte, los atacantes finalmente se retiraron al bosque, desapareciendo como sombras en las profundidades del desierto. Exhaustos y conmocionados, los vimos irse. Nunca regresamos a aquel lugar maldito. Nuestro amor por el campamento nos había llevado al borde de una pesadilla, y sabíamos que habíamos escapado por poco de un destino demasiado aterrador para imaginarlo. Al empacar nuestro equipo y abandonar ese bosque maldito, no podía dejar de preguntarme qué oscuros secretos se ocultaban bajo su tranquila fachada. Fue un viaje de verano que nunca olvidaríamos. La vida había sido implacable para mí y para mi novia, Emma. Mis días se consumían en las interminables exigencias de ser consultor de TI, mientras Emma se agotaba trabajando en una bulliciosa panadería. Estábamos exhaustos, buscando un respiro del ajetreo diario. Un fin de semana fatídico, mientras paseábamos por una tienda de descuentos, vimos una tienda de campaña barata en exhibición. La idea de escapar de nuestras vidas mundanas por un tiempo, cambiando nuestras pantallas por cielos estrellados, era irresistible. Sin dudarlo, compramos la tienda y decidimos que un viaje de campamento sería el escape perfecto. Buscamos en internet un lugar aislado, alejado del bullicio de la ciudad, y después de horas de búsqueda encontramos un destino prometedor. Un tranquilo lago en el corazón de la naturaleza, a solo 2 horas en coche. Las imágenes en línea lo mostraban como un sereno oasis, el antídoto perfecto para nuestro estrés. La emoción burbujeaba dentro de nosotros mientras empacábamos nuestro escaso equipo de campamento y nos poníamos en marcha temprano el sábado por la mañana. El viaje transcurrió sin incidentes mientras nos adentrábamos en la naturaleza, dejando atrás el paisaje urbano. La anticipación crecía en nuestros corazones, y al llegar fuimos recibidos por la quietud del lago. Sus aguas reflejaban el bosque que lo rodeaba, y nuestra tienda, solitaria en la orilla, encarnaba la soledad. Era el paraíso,
Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, encendimos una fogata y nos sentamos junto a su cálido resplandor, tostando malvaviscos y compartiendo historias. Las estrellas brillaban intensamente, recordándonos el mundo más allá de nuestras agitadas vidas. Pero cuando cayó la noche sobre nuestro retiro, los sonidos extraños comenzaron a surgir de la oscuridad. Susurros en el viento, crujidos distantes en la maleza. Emma agarró mi brazo, sus ojos reflejando la inquietud. Descartamos nuestros miedos como producto de una imaginación hiperactiva, atribuyendo los ruidos a las actividades nocturnas de la vida silvestre. Pero entonces, un canto rítmico y espeluznante emergió del bosque, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba. La curiosidad y la preocupación nos impulsaron a investigar. Armados con linternas, nos aventuramos en el bosque, guiados por los cantos que resonaban en la oscuridad. El camino se volvió cada vez más enredado y oscuro a medida que seguíamos el sonido, hasta que tropezamos con una escena escalofriante. Una reunión de figuras encapuchadas que rodeaban un altar antiguo y oscuro. Cantaban en un idioma desconocido, y sus voces resonaban con un poder aterrador que nos helaba la sangre. Nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. No eran simples campistas, sino parte de algo mucho más siniestro. Habían elegido ese lago apartado con un propósito, y nosotros, sin saberlo, habíamos interrumpido su ritual. Aterrorizados y temblando, intentamos retirarnos en silencio, pero ya era demasiado tarde. Una ramita crujió bajo nuestros pies, y las figuras encapuchadas se volvieron al unísono, sus ojos brillando con una luz antinatural mientras avanzaban hacia nosotros con un propósito lento y deliberado. Emma y yo huimos ciegos de pánico. Corrimos aterrados de regreso a nuestro campamento, perseguidos implacablemente por aquellas figuras encapuchadas. Su presencia convertía nuestra realidad en una pesadilla cada vez más opresiva. Llegamos a nuestra tienda, pero los cánticos perturbadores seguían resonando en nuestros oídos, mientras nuestros corazones latían desbocados y nuestras respiraciones se volvían erráticas. Con el miedo apretando nuestras gargantas, empacamos apresuradamente y abandonamos el lugar en un frenesí desesperado. El camino de regreso a la ciudad se convirtió en un borrón, un viaje ensombrecido por el peso de un encuentro que nos dejó marcados. Aquella escapada que habíamos anticipado con ilusión se había transformado en un descenso a lo desconocido, una experiencia inquietante que destrozó la paz que tanto habíamos buscado. Fue un amargo recordatorio de que la soledad de la naturaleza puede ocultar secretos mucho más oscuros que el caos urbano del que intentábamos escapar. Lo que había comenzado como un viaje de campamento muy esperado con 5 de mis amigos más cercanos, se convirtió en una pesadilla. Buscábamos un escape del ajetreo diario y la cacofonía de la ciudad, pero el bosque profundo nos ofreció algo muy diferente. La primera señal de que algo iba mal llegó al caer la noche, cuando nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas. Las llamas crepitantes proyectaban sombras inquietantes entre los árboles altos. Fue entonces cuando escuchamos un leve crujido en la maleza. Intercambiamos miradas confundidas, atribuyéndolo a los ruidos habituales del bosque, pero aquel sonido persistió, volviéndose más cercano y deliberado. La curiosidad nos venció y, armados con linternas, nos adentramos en la oscuridad, explorando el área en busca de la fuente del ruido. Sin embargo, no encontramos nada. El bosque se sumió en un silencio absoluto, como si hubiera devorado el sonido. Convencidos de que solo era nuestra imaginación, volvimos a la fogata, tratando de sacudirnos el malestar con bromas sobre animales salvajes e historias de fantasmas. Pero a medida que avanzaba la noche y nos retiramos a nuestras tiendas, los ruidos regresaron. Esta vez eran diferentes, susurros que parecían rodearnos, deslizando un miedo gélido en nuestros corazones. No eran sonidos naturales, sino algo mucho más siniestro, más cercano de lo que podíamos soportar.
El pánico se apoderó de nosotros mientras intentábamos racionalizar la situación. ¿Era una broma de mal gusto o algo más oscuro acechaba en la oscuridad? Con manos temblorosas, decidimos que no podíamos pasar ni un minuto más en aquel bosque. Encendimos nuestras linternas y empezamos a empacar apresuradamente nuestro equipo. La luna se escondía tras espesas nubes y cada susurro de las hojas o el crujido de una ramita quebrada nos ponía los nervios de punta. Finalmente, desmontamos nuestras tiendas y cargamos todo en el auto, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Los faros iluminaron una realidad aterradora. Los 4 neumáticos habían sido cortados. Estábamos varados en medio del desierto, a kilómetros de la civilización, y los susurros misteriosos se volvían más fuertes, más amenazantes. Sin otra opción, abandonamos el auto y seguimos adelante a pie, guiados solo por el tenue resplandor de nuestras linternas. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, opresivo y cargado de sonidos perturbadores que minaban nuestra determinación. El cansancio y el miedo nos empujaban hacia adelante, mientras cada sombra se convertía en una amenaza, cada susurro en una sentencia. Finalmente, con el amanecer, tropezamos con una estación de guardabosques. Nuestros gritos de ayuda fueron recibidos con alivio, pero también con incredulidad. La experiencia nos había sacudido profundamente, destruyendo la tranquila imagen que teníamos de la naturaleza. Nuestro grupo de campamento estaba formado por 4 amigos cercanos: Dave, Lisa, Matt y yo. Teníamos la tradición de explorar lugares remotos y campamentos poco conocidos, pero esta vez nuestra sed de aventura nos llevó a las profundidades del miedo. Descubrimos una peculiar recomendación en línea sobre un campamento aislado en un extenso bosque conocido como Whispering Pines. Las escasas reseñas insinuaban un ambiente inquietante, pero lo tomamos como una oportunidad para vivir una experiencia única. Al llegar, el bosque hizo honor a su nombre. Una suave brisa susurraba a través de los altos pinos, creando una sinfonía de murmullos. Acampamos junto a un arroyo tranquilo, cuyo sonido prometía una noche pacífica. El primer día transcurrió sin incidentes. Caminamos por senderos serpenteantes y admiramos la belleza intacta del bosque. Sin embargo, cuando el sol se hundió bajo el horizonte, el verdadero carácter del bosque se reveló. Mientras nos acomodábamos en nuestras tiendas, los susurros se intensificaron. Ya no eran meros sonidos del viento, sino un murmullo inquietante de voces indistintas, cargadas de una sensación de pavor. Dave, siempre el aventurero, sugirió investigar la fuente. Armados con linternas, nos adentramos en la oscuridad, pero a pesar de nuestra búsqueda minuciosa, no encontramos nada ni a nadie que explicara los desconcertantes susurros. Lo atribuimos a nuestra imaginación y regresamos al campamento. Justo cuando empezábamos a conciliar el sueño, una sensación extraña nos envolvió, como si ojos invisibles nos observaran. Intentamos descartarlo como paranoia, pero la sensación persistió. Horas después, Lisa nos despertó con un grito aterrorizado. Afirmaba haber visto a alguien, o algo, justo fuera de su tienda. Una figura borrosa con ojos brillantes. El pánico se apoderó de nosotros mientras registrábamos el área, pero no encontramos evidencia de ningún intruso. Regresamos a nuestras tiendas, pero los susurros se reanudaron, esta vez más cerca y más siniestros. Matt y yo decidimos que no podíamos soportarlo más, y resolvimos abandonar el bosque en medio de la noche, guiados por nuestras linternas. Los susurros nos siguieron burlándose de nosotros con sus mensajes crípticos. Pero cuando llegamos al claro donde habíamos dejado nuestro auto, nos encontramos con una visión escalofriante. Los 4 neumáticos habían sido cortados, haciendo imposible nuestro escape. El pánico se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que estábamos varados en Whispering Pines, a merced de una presencia invisible y malévola. La noche parecía interminable mientras nos acurrucábamos en nuestras tiendas, escuchando cómo los susurros se volvían más fuertes y amenazantes.
Nos sentíamos rodeados, atrapados en una pesadilla de la que no había escapatoria. Con las primeras luces del amanecer, los susurros se desvanecieron y el bosque quedó en un silencio sepulcral. Empacamos apresuradamente nuestro equipo, lanzando miradas recelosas a las sombras, mientras dejábamos atrás los malditos Whispering Pines. No pudimos evitar preguntarnos qué antigua fuerza invisible nos había atormentado. Nuestro viaje de campamento estaba destinado a ser una experiencia de unión para nuestro grupo de amigos. Todos éramos entusiastas de las actividades al aire libre, que buscaban aventuras lejos del ajetreo y el bullicio de la vida urbana. Sin embargo, el viaje tomó un giro escalofriante que nos dejó cuestionando la naturaleza misma de la realidad. Sarah, Chris, Emily y yo llegamos a un campamento remoto en un denso bosque, ansiosos por abrazar la tranquilidad de la naturaleza. El campamento era idílico, un claro junto a un arroyo con vistas a árboles imponentes. Los primeros días transcurrieron sin incidentes. Caminamos por senderos sinuosos, compartiendo historias y risas junto a la fogata. Pero esa noche, cuando nos acomodamos en nuestras tiendas, una extraña sensación nos invadió, la inquietante sensación de ser observados por ojos invisibles. Lo descartamos como paranoia y tratamos de dormir, pero en la oscuridad, los gritos de pánico de Emily nos despertaron de golpe. Corrimos a su tienda y la encontramos temblando e incoherente. Afirmó que Chris había desaparecido justo ante sus ojos. Buscamos por todo el campamento, pero no había rastro de él. Era como si hubiera desaparecido en el aire. El pánico se apoderó de nosotros mientras llamábamos al bosque gritando sus nombres, pero no obtuvimos respuesta. De repente, Sarah desapareció, al igual que Chris. En un momento estaban allí, y al siguiente, se habían ido. Emily y yo quedamos en estado de shock e incredulidad, incapaces de comprender lo inexplicable. Decidimos hacer las maletas y dejar que nuestro miedo superara nuestro deseo de quedarnos. Sin embargo, mientras reuníamos frenéticamente nuestro equipo, Emily fue arrastrada del campamento por una fuerza invisible, y sus gritos resonaron en el bosque. Ahora completamente solo, paralizado por el terror, huí del campamento corriendo a través del bosque sin un sentido claro de dirección. El bosque parecía deformarse y moverse a mi alrededor, como si estuviera vivo y yo fuera su presa. Al amanecer llegué a una estación de guardabosques, con la voz temblando mientras relataba los eventos de la noche. Se organizó una búsqueda para mis amigos, pero no se encontró rastro alguno de ellos. Dejé el bosque con el corazón apesadumbrado y una inquietante pregunta: ¿qué había ocurrido esa noche? El bosque se había tragado a mis amigos, dejándome como el único sobreviviente de una pesadilla. Éramos un grupo de amigos buscando un descanso de nuestras vidas rutinarias, y decidimos hacer un viaje de campamento a un bosque apartado. Los densos árboles prometían un escape del caos urbano, pero poco sabíamos que este escape conduciría a un encuentro escalofriante. Nuestro campamento estaba ubicado en lo profundo del bosque, junto a un río sereno. El primer día estuvo lleno de risas y exploración. Nos deleitamos con la belleza de la naturaleza, compartiendo historias junto a la fogata bajo un cielo estrellado. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la inquietud se apoderó del grupo y comenzamos a escuchar ruidos extraños, crujidos de hojas, pasos distantes y susurros que parecían resonar en el bosque. El miedo reemplazó nuestra excitación inicial. La curiosidad nos impulsó a investigar y nos aventuramos en el bosque armados solo con linternas. A medida que nos adentrábamos, los ruidos se hicieron más fuertes y siniestros. No estábamos solos. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre con una pistola en la mano, su rostro oculto tras una máscara. Sus intenciones eran inciertas. El miedo nos paralizó mientras observábamos al intruso amenazador. Sin decir una palabra, el hombre levantó su arma y el pánico recorrió a nuestro grupo. Nos dimos la vuelta y huimos, estrellándonos entre la maleza, desesperados por escapar del extraño armado.
Mientras corríamos, escuchamos el chasquido de un disparo y una bala pasó rozando a uno de nosotros. La comprensión de que nuestras vidas estaban en peligro nos empujó hasta nuestros límites y nos adentramos aún más en el bosque, con la esperanza de perder a nuestro perseguidor. Pasaron las horas mientras evadíamos al agresor desconocido y el bosque se volvió más denso y desorientador. El miedo y el cansancio nos llevaron al borde del colapso. Finalmente, al amanecer, encontramos una estación de guardabosques. Contamos nuestro aterrador encuentro a los guardabosques, quienes lanzaron una búsqueda del hombre armado, pero nunca lo encontraron. Dejamos el bosque atormentado, marcados por el escalofriante encuentro. Lo que debía ser una experiencia de serenidad en la naturaleza, se convirtió en un lugar de misterios sin resolver y peligros ocultos. Nunca olvidaré ese fatídico viaje de campamento con mis amigos Jaden, Harry y Marco. Lo que se suponía que sería una divertida aventura en la naturaleza, se transformó en una pesadilla que aún atormenta mis recuerdos. En mis sueños, nos habíamos aventurado en lo profundo del bosque buscando un descanso de nuestras vidas ordinarias. El bosque era denso y siniestro, pero estábamos seguros, impulsados por nuestra valentía juvenil. Al instalar nuestro campamento, no nos dimos cuenta de la oscuridad que envolvía el bosque. La primera noche transcurrió sin incidentes, llena de historias de fogata y risas, con los espeluznantes sonidos del bosque como música de fondo. Pero en la segunda noche, las cosas tomaron un giro escalofriante. Mientras estábamos acostados en nuestras tiendas, escuchamos un suave golpeteo rítmico en los árboles. Al principio lo descartamos como el viento, pero se hizo más fuerte y deliberado, como si alguien estuviera tecleando un mensaje en código Morse. La curiosidad nos llevó a investigar. Armados con linternas, entramos en el oscuro bosque, cortando la opresiva negrura. Buscamos la fuente de los ruidos, pero no encontramos nada. El bosque parecía completamente quieto, como si se hubiera tragado los sonidos. Convencidos de que no era más que nuestra imaginación jugando una mala pasada, regresamos a la fogata, tratando de convencernos de que teníamos el control. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche y nos retirábamos a nuestras tiendas, el golpeteo volvió. Esta vez era diferente, una melodía inquietante, como una triste canción de cuna llevada por el viento. Nos esforzamos por identificar la fuente, iluminando los árboles con nuestras linternas, pero no encontramos nada. La música parecía venir de la nada y de todas partes. Regresamos a nuestras tiendas una vez más, pero la inquietante melodía continuó tejiéndose a través de la tela, arrastrándose en nuestras mentes como una tumba que tiraba de nuestras almas, inculcando un profundo miedo primordial. El sueño del miedo nos eludió, y permanecimos en nuestras tiendas, aterrorizados, paralizados por la canción espeluznante. Mientras la noche se profundizaba, escuchamos susurros y voces silenciosas que parecían danzar más allá de nuestra comprensión. Intentamos racionalizar la situación. ¿Era solo una broma o algo más siniestro? Con manos temblorosas, decidimos que no podíamos soportar ni un minuto más en el bosque. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a empacar nuestro equipo en la oscuridad, con la luna oculta tras espesas nubes. Cada crujido de hojas y ramitas parecía amplificado por la tensión. Finalmente desmantelamos nuestras tiendas y guardamos el equipo apresuradamente. Cuando regresamos al auto, descubrimos que los 4 neumáticos habían sido cortados. Fue como si nuestra pesadilla hubiera cobrado vida. Pánico y frustración se apoderaron de nosotros al darnos cuenta de que estábamos varados a kilómetros de cualquier ayuda. El misterioso susurro aún persistía en la noche, cada vez más fuerte y siniestro. No tuvimos más remedio que abandonar el auto y continuar a pie, guiados solo por los débiles focos de nuestras linternas. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la opresiva oscuridad y los sonidos inquietantes socavaban nuestra resolución y cordura, transformando cada susurro de hojas en una amenaza siniestra. Horas después, el cansancio comenzó a pasar factura,
Caminábamos sin saber a dónde íbamos, solo con el deseo de escapar de la pesadilla nocturna. Finalmente, al amanecer, nos topamos con una estación de guardabosques. Nuestros gritos de socorro fueron recibidos con alivio e incredulidad. La terrible experiencia había dejado en ruinas nuestra fe en la tranquilidad de la naturaleza. Lo que se había anticipado como una aventura emocionante, se convirtió en una prueba aterradora que puso a prueba los límites de nuestro coraje y resistencia. Mis amigos Stu, Gaby y yo, que vivíamos por la emoción de lo desconocido, habíamos planeado una escapada a un bosque remoto, conocido por sus leyendas antiguas y sucesos espeluznantes. Poco sabíamos que nuestra sed de aventuras nos conduciría a un misterio inquietante. Nuestro campamento estaba situado junto a un antiguo entierro en lo profundo del bosque, un lugar de historias olvidadas y espíritus persistentes. El inquietante silencio solo era interrumpido por el distante ulular de los búhos. Los primeros días pasaron sin incidentes, explorando los densos bosques y disfrutando de la belleza de la naturaleza. Cuando caía la noche, nos reuníamos alrededor de la fogata compartiendo historias y risas. Las llamas proyectaban sombras parpadeantes que parecían bailar al ritmo de nuestras palabras. Pero, a medida que la noche se hacía más oscura, la atmósfera cambiaba. Susurros extraños comenzaron a llenar el aire, trayendo consigo relatos de almas olvidadas y espíritus inquietos. Los descartamos como productos de nuestra imaginación hiperactiva y nos instalamos en nuestras tiendas. Fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. Desde las profundidades del bosque, escuchamos un eco inquietante y un canto de otro mundo que provocó escalofríos en nuestras espinas. Aunque las palabras eran confusas, el mensaje era claro. Algo antiguo y malévolo acechaba en la oscuridad. Nos acurrucamos con miedo. Nuestras linternas proyectaban temblorosos rayos de luz hacia la impenetrable oscuridad, más allá de nuestras tiendas. El canto se hacía más fuerte, como si nos atrajera a su siniestro abrazo. Impulsados por una mezcla de curiosidad y terror, nos aventuramos a investigar. El bosque parecía cobrar vida, con los árboles balanceándose al ritmo espeluznante del canto. Nuestras linternas iluminaban ramas y raíces retorcidas que parecían extenderse hacia nosotros, pero no encontramos ninguna fuente para la inquietante melodía. Era como si el bosque en sí se hubiera convertido en una entidad viviente con la intención de atraparnos en su red de terror. Mientras nos retirábamos a nuestras tiendas, los cánticos continuaban. El sueño se volvió más siniestro y escalofriante. La opresiva presencia del bosque se filtraba en nuestras almas. Cuando finalmente amaneció, empacamos nuestro campamento ansiosos por dejar atrás el lugar maldito. Sin embargo, el bosque no había terminado con nosotros. Mientras regresábamos a la civilización, el canto inquietante nos siguió, haciéndose más fuerte y más perturbador con cada paso. Los ecos de esa noche continúan atormentándome, un recordatorio de que algunos lugares en la naturaleza guardan secretos demasiado oscuros para ser desentrañados. El bosque se había convertido en una pesadilla viviente, un reino de terrores antiguos e indescriptibles horrores. Fue un testimonio escalofriante de que no todas las aventuras en la naturaleza deben emprenderse y que es mejor dejar algunos misterios sin resolver. Siempre había sido una ávida campista, y mi mejor amiga Shay compartía mi pasión por el aire libre. Nos embarcamos juntas en viajes de campamento en busca de aventuras y soledad, lejos del ajetreo y el bullicio de la ciudad. Pero un viaje en particular alteraría para siempre nuestra percepción de la naturaleza. Nuestro destino era un lugar apartado en lo profundo del bosque, un sitio del que habíamos oído hablar a otros campistas hace mucho tiempo. Una joya escondida lejos de los caminos trillados. Al instalar nuestro campamento, la serenidad del desierto nos rodeó, y la promesa de una noche tranquila llenó el aire. El primer día fue todo lo que esperábamos. Exploramos senderos pintorescos, descubrimos cascadas escondidas y admiramos la belleza de la naturaleza. Al caer el sol,
Nos reunimos alrededor de la fogata compartiendo historias y risas. La noche comenzó pacíficamente, con el fuego crepitante proporcionando calidez y comodidad, y las estrellas brillando intensamente en el cielo. Pero a medida que pasaban las horas, una sensación espeluznante de inquietud se apoderó de nosotros. Comenzó con un suave susurro en la maleza, algo apenas audible. Lo descartamos como si el viento estuviera jugando una mala pasada, pero el sonido se hizo más claro, como los pasos de un visitante invisible. Shea y yo intercambiamos miradas inquietas, y luego vino la voz. Era mi propia voz que gritaba desde la oscuridad más allá del brillo del fuego. Ambos nos congelamos. Nuestros corazones latían con fuerza. La voz parecía estar llamándonos, y el terror recorrió nuestras espaldas. Habíamos estado completamente solos en el bosque, y no había manera de que alguien pudiera haberse encontrado con nosotros. Sin embargo, la voz que escuchábamos era innegablemente la mía, y se estaba acercando. Shea y yo encendimos nuestras linternas y nos adentramos en la oscuridad, decididos a descubrir el origen de la voz. El bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, y las sombras distorsionaban nuestros sentidos. A medida que avanzábamos, la voz se hacía más fuerte y más insistente, repitiendo nuestras propias palabras y risas. El pánico nos invadió, y supimos que debíamos encontrar respuestas. De repente la voz cesó, dejándonos desorientados y aterrorizados en una parte desconocida del bosque. Mientras buscábamos con nuestras linternas, vimos una figura sombría entre los árboles. Su forma, aunque humana, era indistinta, y solo su presencia nos infundió un profundo terror. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura giró y desapareció en la noche, dejándonos solos en el bosque oscuro. Regresamos a nuestro campamento a trompicones, empacamos nuestro equipo con prisa y huimos del bosque, atormentados por el inexplicable encuentro. Hasta el día de hoy, Shea y yo no tenemos explicación para lo que sucedió esa noche. La voz y la figura sombría desafiaron la lógica y nos dejaron con una escalofriante sensación de inquietud. Lo que había sido un lugar de consuelo y aventura se transformó en un reino de horrores inexplicables. Fue un recordatorio claro de que, en la naturaleza, la línea entre la realidad y lo desconocido puede desdibujarse en la oscuridad. La decisión de acampar en una ciudad abandonada hace mucho tiempo había surgido de una mezcla de curiosidad juvenil y una búsqueda de aventura. Mis amigos Tilly, James, Samuel y yo quedamos cautivados por el encanto de un lugar congelado en el tiempo, con sus edificios en ruinas y su historia olvidada que pedía ser explorada. Poco sabíamos que nuestra fascinación nos llevaría a una confrontación con los habitantes invisibles de la ciudad. Mientras instalábamos nuestras tiendas en las afueras, la atmósfera espeluznante era innegable. La luz de la luna proyectaba largas sombras sobre las estructuras en ruinas, y el silencio era opresivo, roto solo por el crujido ocasional de la madera. El primer día lo pasamos explorando las calles abandonadas, examinando casas en decadencia y maravillándonos ante las reliquias de una época pasada. La historia del lugar parecía susurrar desde las paredes y estábamos hechizados por sus secretos. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de una fogata, compartiendo historias y risas. Sin embargo, la fascinación por los misterios de la ciudad nos llevó a aventurarnos por las calles oscuras con linternas en mano. Entramos en un edificio particularmente decrépito, cuyo techo hundido y papel tapiz despegado eran un testimonio de su antigüedad. La linterna de Samuel parpadeó, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Nuestra risa se volvió nerviosa cuando escuchamos un leve susurro proveniente de las sombras. Congelamos, barriendo la habitación con la linterna en busca de la fuente. Los susurros se hicieron más fuertes, convirtiéndose en palabras indistintas. «Es solo el viento», murmuró James, tratando de ocultar su inquietud.
pero las palabras eran demasiado deliberadas para ser ignoradas. Nos adentramos más en el edificio, atraídos por los susurros inquietantes, y descubrimos un dormitorio improvisado, completo con mantas y pertenencias personales. Al darnos cuenta de que no estábamos solos, el sonido de un lento gateo nos sacudió. Encendimos nuestras linternas hacia la puerta y vimos una figura envuelta en ropas andrajosas, con ojos que brillaban con una intensidad siniestra. Antes de que pudiera gritar, nos apresuramos a salir del edificio. Corriendo hacia las calles desoladas, la ciudad, que había sido un lugar de curiosidad y aventura, se convirtió en un laberinto de pesadillas. Las figuras nos perseguían implacablemente, y sus susurros se volvían más fuertes y malignos. Finalmente, llegamos a nuestro campamento, desmontamos nuestras tiendas con rapidez y huimos hacia los bosques circundantes. Los susurros continuaban persiguiéndonos, y el encuentro había destrozado nuestra fascinación, dejándonos con una comprensión escalofriante de que algunos misterios están mejor sin resolver. La ciudad abandonada no estaba desprovista de vida. Era un lugar donde el pasado y el presente se fusionaban en una pesadilla. Pensé que era una advertencia de que algunos misterios es mejor dejarlos intactos. La decisión de emprender un viaje de campamento con mi novio Eddie estaba destinada a ser un escape romántico de nuestras ocupadas vidas. Ambos buscábamos consuelo en el abrazo de la naturaleza, una oportunidad para reconectarnos bajo los cielos estrellados. Sin embargo, no sabíamos que nuestro viaje al bosque conduciría a una noche de encuentros escalofriantes. Nuestro campamento estaba situado en lo profundo de un denso bosque, a kilómetros de distancia de la civilización. Mientras instalábamos nuestra tienda, el susurro de las hojas y el relajante sonido de un arroyo cercano nos daban la bienvenida a la serenidad natural. La promesa de una noche pacífica llenó el aire. El primer día fue perfecto. Exploramos los senderos exuberantes, compartimos secretos susurrados junto a la fogata y vimos cómo el sol se hundía bajo el horizonte, arrojando un cálido resplandor sobre el mundo. Pero cuando llegó la noche, el romance prometido se tornó en oscuridad inquietante. Los bosques, que habían sido tan acogedores, ahora se sentían siniestros. Nos acurrucamos en nuestra tienda, escuchando los distantes ululares de los búhos y los inquietantes aullidos de los coyotes. De repente, el bosque quedó en silencio. Eddie y yo intercambiamos miradas preocupadas. La sensación de ser observados pesaba sobre nosotros. Intentamos ignorar el inquietante silencio y cerramos los ojos con la esperanza de sumergirnos en un sueño pacífico. Fue entonces cuando escuchamos una suave e inquietante melodía llevada por el viento. Era una canción triste que parecía hacer eco a través de los árboles, tirando de los rincones más profundos de nuestras almas. Incapaces de ignorarla, abrimos la tienda y salimos con nuestras linternas, atravesando la oscuridad como tinta. El bosque parecía contener la respiración, como si esperara nuestro próximo movimiento. Seguimos la melodía inquietante, con nuestros corazones latiendo al ritmo del miedo y la curiosidad. La melodía se hizo más fuerte y melancólica, llevándonos más profundamente en el bosque. Finalmente, en un pequeño claro, la vimos. Una figura espectral bañada en una luz etérea. Era una mujer con un vestido suelto, su rostro oculto bajo un velo de sombras, y sus dedos danzaban sobre las cuerdas de un instrumento que producía la melodía que nos había atraído. Eddie y yo observamos con asombro cómo la mujer tocaba la música, envolviéndonos en su hechizo. Sin embargo, el encantamiento duró poco. La figura se volvió hacia nosotros, su rostro escondido en la oscuridad, y un grito escalofriante resonó a través del bosque. El miedo nos invadió, y nos dimos vuelta y huimos, chocando entre la maleza, en nuestra desesperación por escapar de la presencia malévola. La melodía inquietante nos siguió en una persecución implacable que parecía venir de todas direcciones. Horas después nos topamos con una estación de guardabosques. Nuestros gritos de ayuda fueron recibidos con alivio e incredulidad.
Contamos el surrealista encuentro con la mujer misteriosa, pero el guardabosques no pudo ofrecer ninguna explicación. Cuando salimos del bosque, la melodía inquietante aún permanecía en nuestros oídos, un recordatorio escalofriante del misterioso encuentro que había estropeado nuestra escapada romántica. A menudo encontraba consuelo acampando solo en la naturaleza, pero mi última expedición me llevó a un remoto desierto virgen, un paraíso indómito donde esperaba desconectarme del ruido de la civilización. Poco sabía que mi viaje a la naturaleza me conduciría a una noche de descubrimientos inquietantes. Mi campamento estaba ubicado junto a un río prístino, cuyo suave murmullo era una canción de cuna relajante. El bosque circundante estaba intacto, y su espeso dosel arrojaba sombras moteadas que danzaban al ritmo del viento. El primer día fue una aventura de exploración. Caminé por senderos no marcados, me maravilló la belleza indómita del paisaje y me perdí en la simplicidad de la naturaleza. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, encendí la fogata y observé las estrellas, sintiéndome verdaderamente vivo. La noche comenzó pacíficamente. El fuego crepitante proporcionaba calidez y el cielo nocturno era un océano de estrellas. Pero a medida que pasaban las horas, una sensación extraña se apoderó de mí, una inexplicable sensación de ser observado. Intenté ignorarlo, pero el bosque, que alguna vez fue acogedor, ahora se sentía como un reino de ojos invisibles y secretos ocultos. Entonces, lo escuché. Un suave susurro casi inaudible que parecía venir de todas direcciones, como si el bosque mismo estuviera hablando. Las palabras eran confusas, pero el tono era inquietante, como si el bosque contuviera un mensaje solo para mí. Impulsado por la curiosidad y la inquietud, me aventuré en el bosque con mi linterna. El rayo atravesó la oscuridad y los susurros se hicieron más pronunciados, aunque estaban en un idioma que no podía comprender. Seguí los misteriosos susurros mientras el bosque se volvía cada vez más denso a mi alrededor. El aire parecía cargado con una energía sobrenatural y las sombras danzaban con vida propia. En un pequeño claro, encontré un círculo de piedras, un altar improvisado adornado con símbolos que no pude descifrar. Los susurros alcanzaron un crescendo y sentí una presencia, como si algo antiguo y malévolo estuviera agitando. De repente, el bosque cobró vida con movimiento. Sombras que parecían deslizarse en vida rodeándome. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que ahora estaba solo. Las sombras convergieron, formando una figura imponente, una entidad espectral envuelta en oscuridad. Extendí una mano temblorosa y tropecé hacia atrás, aterrorizado. Sin previo aviso, la figura se disipó, desapareciendo en la noche. La inquietante sensación persistió, y el bosque quedó en silencio una vez más, dejándome sacudido hasta la médula. Regresé a mi campamento, empaqué mi equipo y huí del desierto tras aquel inquietante encuentro. La experiencia había destruido mi amor por la soledad, dejándome con una perturbadora sensación de lo desconocido. Mi esposa Lucy siempre se sintió atraída por la belleza escarpada de las montañas. Nuestros viajes de campamento servían como una forma de escapar del caos de la vida urbana y reconectarnos con la serenidad de la naturaleza. Pero una excursión en particular nos llevaría a un encuentro escalofriante que atormentaría para siempre nuestros recuerdos. Nuestro campamento estaba ubicado en la base de una majestuosa cadena montañosa, con sus picos alcanzando el cielo como antiguos centinelas. El paisaje prístino nos rodeaba, y la promesa de una noche tranquila bajo los cielos estrellados nos envolvía. El primer día estuvo lleno de exploración. Caminamos por senderos pintorescos, maravillándonos con las imponentes montañas y los exuberantes valles debajo. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas, mientras las llamas proyectaban un cálido brillo en nuestros rostros. La noche comenzó pacíficamente. El fuego crepitante nos daba luz y consuelo. El aire montañés era fresco y las estrellas brillaban intensamente,
Pero a medida que pasaban las horas, una sensación extraña se apoderó de nosotros. Una sensación de que ya no estábamos solos. Lucy y yo intercambiamos miradas nerviosas, y el bosque, que antes era atractivo, ahora se sentía inquietantemente silencioso. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido distante, como el suave crujido de las hojas bajo los pies. Nos esforzamos por escuchar y los pasos se acercaron. De repente, un hombre emergió de entre los árboles, su silueta iluminada por la luz parpadeante de la fogata. Su apariencia era desaliñada, su ropa hecha jirones y manchada. Parecía tener unos 40 años, con ojos salvajes que se movían rápidamente como si buscara algo. «Ayúdenme», dijo con una voz áspera, temblando de miedo pero desesperado. Nos acercamos al extraño con cautela. Habló de haber estado perdido en el desierto durante días, sobreviviendo con poco más que desesperación. Su historia era desgarradora y desorientada, llena de encuentros con terrores desconocidos en las montañas. Mientras Lucy y yo escuchábamos, un escalofrío se apoderó de nosotros. Le ofrecimos comida, agua y refugio, pero su presencia seguía siendo inquietante. Hablaba de voces extrañas que resonaban en las montañas, susurros que parecían ser llevados por el viento, imposibles de ignorar. Pidió ayuda a la policía y le permitimos pasar la noche. Sin embargo, una oscuridad opresiva se instaló sobre nuestro campamento. La atmósfera se volvió pesada con inquietud. El comportamiento del hombre se volvió errático y sus palabras se hicieron cada vez más incomprensibles. En la oscuridad de la noche, nos despertó un grito espeluznante. Salí apresuradamente, solo para encontrar que el hombre se había ido, dejando atrás un mensaje críptico garabateado en la tierra. Acampar con mi hijo pequeño siempre había sido una tradición muy apreciada, una forma de enseñarle sobre las maravillas del aire libre. Nuestra última aventura nos llevó a lo más profundo de un denso bosque antiguo, un lugar donde los susurros de la naturaleza parecían respaldarlo. Pero poco sabíamos que nuestro viaje al desierto nos conduciría a un encuentro escalofriante con un guardabosques cuyas intenciones eran todo menos benévolas. Nuestro campamento estaba situado junto a un río tranquilo, cuyas aguas brillaban bajo la luz moteada del sol. Los imponentes árboles creaban un dosel protector sobre nosotros, y la promesa de una noche serena bajo las estrellas llenaba el aire. El primer día fue una aventura de exploración. Mi hijo y yo caminamos por senderos pintorescos, identificamos flores silvestres y nos maravillamos con los secretos escondidos del bosque. A medida que el sol se ponía, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas. La noche comenzó pacíficamente. El fuego crepitante brindaba calidez y consuelo. La alegría de mi hijo era contagiosa, y el bosque parecía cobrar vida con su entusiasmo. Sin embargo, con el paso de las horas, una sensación extraña se instaló en mí, una inquietante percepción de ser observado. Aunque intenté ignorarla, la sensación persistió, y el bosque, que antes era acogedor, comenzó a sentirse opresivo. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de pasos acercándose. Apareció en la oscuridad la figura de un guardabosques, con un uniforme desgastado y desaliñado. Su rostro estaba surcado por pliegues retorcidos que enviaron escalofríos por mi columna. Su voz, con un tono siniestro, nos instó a empacar y abandonar el campamento de inmediato. Aunque reacios a interrumpir nuestra aventura, solicité una explicación. Fue entonces cuando el comportamiento del guardabosques cambió. Su sonrisa se tornó amenazadora y comenzó a hablar de oscuros secretos del bosque, sucesos extraños que ocurrían tras el anochecer y una necesidad de proteger a los visitantes de lo desconocido. A medida que nuestras miradas se cruzaban con las suyas, las intenciones siniestras del guardabosques se hicieron evidentes. Decidimos cumplir con su demanda, empaquetando apresuradamente nuestro equipo mientras él nos observaba con inquietante satisfacción. Mientras nos alejábamos,
No podía sacudirme la sensación de que el bosque escondía secretos mucho más oscuros de lo que el guardabosques había revelado. Acampar con mi hermana siempre había sido una fuente de vínculos y recuerdos compartidos. Nuestra última excursión nos llevó a un remoto bosque virgen, un lugar donde los susurros de la naturaleza parecían llamarnos. Pero poco sabíamos que nuestro viaje nos llevaría a una noche de descubrimientos inquietantes que desentrañarían cuentos olvidados del bosque. El campamento estaba situado junto a un lago prístino, cuya superficie espejada reflejaba los imponentes árboles que lo rodeaban. El exuberante bosque exudaba serenidad, y la promesa de una noche tranquila bajo las estrellas llenaba el aire. El primer día estuvo lleno de exploración. Mi hermana y yo caminamos por senderos sinuosos, descubrimos vida silvestre y nos maravillamos con la belleza virgen del lugar. Al caer la noche, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas. Las llamas proyectaban sombras danzantes en la oscuridad. La noche comenzó pacíficamente. El fuego crepitante brindaba calidez y consuelo. Recordamos nuestros viajes de campamento en la infancia, contando cuentos y leyendas que nuestros abuelos nos habían compartido. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una sensación extraña se apoderó de nosotros: la inquietante percepción de ser observados. Aunque intentamos atribuirlo a nuestra imaginación, la inquietud persistió. El bosque, que antes era acogedor, ahora parecía espeluznante y lleno de secretos. Entonces escuchamos un suave murmullo distante, como voces llevadas por el viento. Nos esforzamos por escuchar y los susurros se hicieron más claros, formando palabras en un lenguaje que no podíamos reconocer. Impulsados por la curiosidad y la inquietud, seguimos los misteriosos susurros hacia el bosque. Los árboles parecían cobrar vida con ecos de cuentos olvidados, susurrando historias de tiempos pasados. En un claro, descubrimos un grupo de piedras desgastadas, un santuario improvisado adornado con símbolos y ofrendas, un testimonio de la profunda historia del bosque. A medida que explorábamos más a fondo, descubrimos diarios descoloridos y ornamentados enterrados bajo la maleza. Estos diarios estaban repletos de entradas manuscritas, cada una narrando la vida y las experiencias de alguien que había llamado hogar a este bosque hace siglos. Las historias hablaban de la pérdida del amor y de una conexión profunda con la tierra. Narraban la existencia de una tribu que veneraba el bosque como un lugar sagrado, habitado por espíritus errantes. Las historias estaban grabadas en la misma tierra. Mi hermana y yo quedamos cautivados por estos relatos olvidados, pero un escalofriante grito rompió la calma, emanando del corazón del bosque. Las voces susurrantes se hicieron más fuertes y nos dimos cuenta de que ahora estábamos solos. Huimos del claro, el pánico nos invadió y regresamos a nuestro campamento. El encuentro había destruido la tranquilidad de nuestro viaje de campamento, dejándonos con un escalofriante recordatorio de que el bosque guardaba secretos demasiado profundos para ser desentrañados. Al abandonar el bosque, llevamos con nosotros los ecos de los cuentos olvidados, un inquietante recordatorio de que el pasado puede acechar en el presente. Acampar en el desierto remoto era mi manera de escapar del caos del mundo moderno. El primer día en mi campamento, situado en lo profundo de un denso bosque antiguo, estuvo lleno de exploración. Caminé por senderos escarpados, maravillándome con la belleza intacta del paisaje y disfrutando de la simplicidad de la vida sin distracciones. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, encendí una fogata, cuyas llamas crepitantes proporcionaban calidez y comodidad. La noche comenzó pacíficamente, con las estrellas brillando intensamente en el cielo despejado. El bosque estaba vivo con los sonidos de las criaturas nocturnas, creando una sinfonía de los misterios de la naturaleza. Me sentía uno con el desierto, un observador solitario en un mundo intacto por el tiempo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una sensación extraña comenzó a instalarse en mí, una sensación de ser observado.
Lo descarté como producto de mi imaginación, pero la inquietud persistió. El bosque, que antes me parecía acogedor, ahora se sentía opresivo. Fue entonces cuando escuché un murmullo suave y bajo que parecía provenir de las sombras. Mi linterna iluminó la oscuridad, pero no vi nada. El murmullo se hizo más fuerte y amenazador. El pánico me invadió al darme cuenta de que estaba solo y que un depredador invisible acechaba en la noche, su presencia envuelta en oscuridad. Busqué a tientas mi equipo de campamento con el corazón latiendo desbocado de miedo. El depredador rodeó mi campamento, moviéndose con sigilo. Vi unos ojos brillantes a lo lejos, pero la criatura permaneció oculta. Sabía que tenía que defenderme para proteger mi campamento y mi vida. Con manos temblorosas, encendí una bengala, proyectando un resplandor rojo sobre el bosque. El depredador vaciló, y sus gruñidos se debilitaron. Era un enfrentamiento tenso, ambos atrapados en una batalla primordial de supervivencia. Finalmente, en un estallido de movimiento, la criatura se abalanzó desde las sombras, con pelaje y dientes borrosos. Grité y balanceé la bengala en un acto desesperado. La criatura, aterrorizada, se retiró a la oscuridad, dejándome conmocionado. A medida que avanzaba la noche, la presencia del depredador disminuyó y el bosque volvió a su estado tranquilo. Pasé las horas restantes acurrucado junto a la fogata moribunda, con el corazón aún acelerado. Acampar siempre había sido mi escape del ruido de la ciudad, la oportunidad de sumergirme en el tranquilo abrazo de la naturaleza. No sabía que un viaje a un bosque remoto me llevaría a un encuentro con lo misterioso e inexplicable. Mi campamento estaba en lo profundo de un bosque antiguo, donde los árboles se alzaban como centinelas guardando secretos perdidos en el tiempo. Un dosel de luz filtraba los rayos del sol en patrones moteados sobre el suelo del bosque, creando un ambiente etéreo. El primer día estuvo lleno de exploración. Caminé por senderos sinuosos y me maravillé con el musgo cubierto de piedras y la belleza de la naturaleza virgen. Al caer la noche, encendí una fogata. Sus llamas parpadeantes danzaban al ritmo de la noche, y la tranquilidad solo era rota por el susurro de las hojas y el canto distante de un búho. Sentí una profunda sensación de soledad, una comunión con el mundo natural que me rodeaba. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, una extraña sensación se apoderó de mí, como si el bosque estuviera vivo con susurros, como si los propios árboles se comunicaran en un idioma que no podía entender. Impulsado por la curiosidad, seguí los susurros hacia el interior del bosque. El lugar parecía cobrar vida con sombras moviéndose y bailando a la luz de la luna. En un claro, descubrí un círculo de piedras erguidas, cubiertas con símbolos antiguos. Los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras y frases distintas, aunque no comprendía el idioma. El tono era triste y lleno de anhelo. Mientras estaba entre las piedras, me envolvió un sentimiento de tristeza, como si las piedras mismas estuvieran de luto por una tragedia olvidada. El aire se cargó con una energía mundana, y sentí que había tropezado con un lugar de gran importancia. Entre los susurros, escuché un nombre que me envió escalofríos por la espalda. El nombre de una civilización perdida que una vez había llamado a este bosque hogar. De repente, el bosque cobró vida con el movimiento, y las piedras parecían palpitar con una luz de otro mundo. Sentí una presencia, como si los espíritus de la antigua civilización estuvieran despertando, aterrorizados pero en trance. Huí del claro y regresé a mi campamento. El encuentro había destrozado la tranquilidad de mi viaje de campamento, dejándome con una inquietante sensación de lo desconocido cuando dejé atrás el bosque. No pude evitar preguntarme sobre los misterios de las piedras verticales y los susurros de una civilización olvidada. Esto ocurrió hace unos años. Acampar en un parque nacional siempre había sido una escapatoria estimulante, una oportunidad para la aventura y la camaradería.
Sin embargo, una experiencia de campamento se convirtió en una noche desgarradora cuando nos vimos perseguidos por una amenaza desconocida. Nuestro campamento estaba ubicado en lo profundo del corazón del parque, a millas de distancia de la civilización. Los imponentes árboles nos rodeaban, sus ramas creando un dosel natural que bloqueaba la luz de la luna. La promesa de una noche de naturaleza salvaje y unión llenó el aire. El primer día estuvo lleno de risas y exploración. Caminamos por senderos rocosos, nadamos en arroyos cristalinos y nos maravillamos de la belleza de la naturaleza virgen. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y sueños bajo el cielo estrellado. La noche comenzó pacíficamente, con el fuego arrojando un cálido resplandor en nuestros rostros. El bosque estaba lleno de los sonidos de criaturas nocturnas y nos sentíamos uno con la naturaleza, pero a medida que pasaban las horas, una sensación extraña se apoderó de nosotros, una sensación de que estábamos siendo observados. Lo descartamos como una mera ilusión, pero la inquietud persistió. El bosque, que antes era acogedor, ahora se sentía inquietante y sofocante. Fue entonces cuando lo escuchamos a lo lejos, una especie de lucha, como pasos suaves de un perseguidor invisible. Armamos nuestras linternas para escanear la oscuridad, pero no vimos nada. El crujido se hizo más fuerte, más cercano y más amenazante. El pánico nos invadió al darnos cuenta de que estábamos siendo perseguidos. Pudimos escuchar respiraciones pesadas y murmullos bajos, pero la fuente permaneció oculta en la oscuridad. Nuestros corazones latían con terror. La persecución continuó. Nuestros pasos resonaban en el bosque mientras huíamos. La amenaza desconocida era implacable, una sombra inquietante justo fuera de nuestro alcance. Tropezamos a través de la oscuridad, nuestras linternas atravesando la negrura como tinta. Cuando finalmente llegamos al borde del parque y a la seguridad, la persecución cesó. Lo que sea que nos había seguido se retiró al bosque, dejando sus intenciones y su identidad como un misterio escalofriante. Acampar en el corazón del desierto había sido una aventura emocionante, una oportunidad para escapar de las limitaciones de la vida cotidiana. Pero, en lugar de una experiencia liberadora, nos encontramos perdidos en la implacable extensión del bosque. Nuestro campamento estaba en lo profundo del desierto, lejos de las comodidades de la civilización. Los árboles imponentes nos envolvían con sus ramas, creando un dosel natural que bloqueaba la luz del sol y prometía una noche de soledad y aventura. El primer día estuvo lleno de exploración. Caminamos por senderos sinuosos y nos maravillamos ante la belleza del paisaje intacto. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, encendimos una fogata cuyas llamas parpadeantes danzaban al ritmo de la noche. La noche comenzó pacíficamente, el fuego crepitante brindando calidez y comodidad. El bosque estaba vivo con los sonidos nocturnos y nos sentíamos como invitados en su mundo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, una extraña sensación se instaló en nosotros, una sensación de desorientación. Lo descartamos como fatiga, pero la inquietud persistió. El bosque, antes acogedor, ahora parecía un laberinto impenetrable. Nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Nuestro campamento no estaba a la vista. El pánico se apoderó de nuestro grupo mientras buscábamos nuestras linternas. Nuestros corazones latían con miedo mientras vagábamos a través de la oscuridad, nuestras linternas cortando la negrura como tinta. Los bosques parecían extenderse sin fin en todas direcciones, y los árboles susurraban secretos que no podíamos entender. Nuestra noche se convirtió en una interminable odisea, y el miedo creció con cada momento que pasaba. Finalmente, exhaustos y descorazonados, tropezamos con un claro que conducía a un sendero familiar. El alivio nos inundó mientras encontrábamos el camino de regreso a la seguridad. Nuestra terrible experiencia en la naturaleza quedó grabada en nuestros recuerdos para siempre. Acampar en la naturaleza siempre fue una escapatoria preciada,
una oportunidad para reconectarnos con los ritmos primarios de la vida. Pero ese viaje de campamento nos llevó a un encuentro escalofriante con un misterio que desafiaba toda explicación. Nuestro campamento estaba situado junto a un lago cristalino, cuyas aguas reflejaban los majestuosos árboles que lo rodeaban. El bosque exuberante exudaba serenidad y prometía una noche pacífica bajo las estrellas. El primer día estuvo lleno de exploraciones. Caminamos por senderos panorámicos, maravillándonos con los intrincados ecosistemas y deleitándonos con la belleza de la naturaleza virgen. Al caer el sol, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias y risas bajo el cielo estrellado. La noche comenzó pacíficamente, con el fuego crepitante brindando calidez y comodidad. Sin embargo, a medida que avanzaban las horas, una sensación extraña nos envolvió: la de ser observados. Aunque intentamos desestimarlo como mera imaginación, la inquietud persistió. El bosque, que antes nos parecía acogedor, ahora se tornaba opresivo. Fue entonces cuando notamos algo inquietante: una serie de huellas descalzas que se alejaban de nuestro campamento y se adentraban en el bosque. Su tamaño y forma eran desconocidos para nosotros. A medida que seguimos las huellas, nos dimos cuenta de que eran erráticas, como si la persona que las había dejado estuviera corriendo en círculos. Finalmente, las huellas cesaron abruptamente, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Escaneamos el área con nuestras linternas, pero no hallamos señales de nadie. El bosque estaba inquietantemente silencioso, y el aire cargaba una tensión inexplicable. Sentíamos que ojos invisibles nos observaban, incapaces de desentrañar el misterio. Regresamos a nuestro campamento, pero el encuentro nos dejó con una persistente sensación de temor. El bosque guardaba secretos demasiado profundos para comprender, y las huellas seguían siendo un enigma inquietante. Mientras empacábamos al día siguiente, no podíamos deshacernos de la sensación de haber encontrado algo más allá de nuestra comprensión, un misterio que siempre perseguiría nuestros recuerdos de aquel viaje de campamento. Acampar en la naturaleza siempre había sido mi forma de encontrar consuelo y escapar del bullicio de la vida cotidiana. Sin embargo, ese viaje de campamento se convirtió en una odisea surrealista cuando descubrimos un antiguo santuario escondido en lo profundo del bosque. Nuestro campamento estaba ubicado en medio de un denso bosque, lejos de las distracciones del mundo moderno. Los imponentes árboles formaban un dosel natural que filtraba la luz del sol, prometiendo una noche de soledad y exploración. El primer día estuvo lleno de aventuras. Caminamos por senderos escarpados, descubrimos cascadas escondidas y nos maravillamos con la belleza intacta de la naturaleza. Al caer el sol, nos reunimos alrededor de la fogata, compartiendo historias bajo el cielo estrellado. La noche comenzó pacíficamente, con el fuego crepitante brindando calidez y comodidad. El bosque estaba vivo con los sonidos de la naturaleza, una sinfonía que resonaba en la oscuridad. Pero, a medida que avanzaban las horas, una extraña sensación nos envolvió, la de que algo antiguo y misterioso estaba cerca. Aunque tratamos de ignorarla, la curiosidad nos llevó a adentrarnos más en el bosque, nuestras linternas perforando la oscuridad. Fue entonces cuando nos topamos con una antigua estructura de piedra medio enterrada en la tierra, cubierta de musgo y hiedra. La estructura parecía ser un santuario olvidado, una reliquia de una civilización antigua. En el centro se alzaban enormes pilares de piedra, marcados con símbolos y grabados antiguos, y en el centro había un altar de piedra, desgastado y picado por el paso del tiempo. A medida que explorábamos más a fondo, descubrimos una serie de pinturas descoloridas en las piedras que representaban escenas de rituales y ceremonias. Estas imágenes hablaban de un pueblo que había reverenciado el bosque como un lugar sagrado, donde se comunicaban con los espíritus del mundo natural. El aire alrededor del santuario parecía impregnado de una energía distinta, y sentíamos que habíamos tropezado con un lugar de gran importancia.
como si las piedras mismas conservaran recuerdos de los rituales que allí se habían celebrado. En lo profundo del santuario, hallamos una cámara oculta, su entrada disimulada entre hojas caídas y escombros. Dentro, descubrimos una colección de artefactos antiguos, una daga ornamentada, un conjunto de máscaras intrincadamente talladas y un paquete de pergaminos desgastados. Los pergaminos estaban escritos en un idioma que no podíamos descifrar, pero sus páginas narraban historias de un pueblo que había vivido en armonía con el bosque y mantenido una conexión espiritual con el mundo natural y los misterios del desierto. Al dejar el santuario y regresar a nuestro campamento, no pudimos deshacernos de la sensación de haber encontrado algo que superaba nuestra comprensión, un vistazo a un mundo que había sido olvidado durante mucho tiempo. Acampar en el desierto siempre había sido mi forma favorita de escapar del caos de la vida en la ciudad y encontrar paz y soledad. Sin embargo, ese viaje de campamento se convirtió en una prueba desgarradora cuando me enfrenté a una presencia siniestra que acechaba entre los árboles. Mi campamento estaba situado en lo profundo de un bosque antiguo, lejos de las comodidades de la vida moderna. Los árboles imponentes nos rodeaban, formando un dosel natural que bloqueaba la luz de la luna. La promesa de una noche de soledad y reflexión llenó el aire. El primer día estuvo lleno de exploración. Caminé por senderos rocosos, admiré los paisajes majestuosos y me maravillé con la belleza de la naturaleza virgen. Al caer el sol, me reuní alrededor de la fogata. Mi único compañero era el crepitar de las llamas. La noche comenzó pacíficamente, con el fuego proyectando sombras danzantes en el suelo del bosque. Pero a medida que pasaban las horas, una sensación extraña se apoderó de mí. Sentí que ahora estaba solo, lo cual descarté como producto de mi imaginación, pero la inquietud persistió. El bosque, que antes era acogedor, se volvió opresivo y sombrío. Fue entonces cuando escuché un susurro suave, como si viniera de las profundidades del bosque. Los susurros se hicieron más fuertes, formando palabras y frases indistintas. Me esforcé por escuchar, pero el idioma era extraño e inquietante. Encendí mi linterna para buscar la fuente de los susurros. El bosque parecía cobrar vida, con sombras cambiantes que danzaban en patrones inquietantes. Impulsado por una sensación de inquietud, seguí los susurros más profundamente en el bosque. Mi linterna cortaba la oscuridad como tinta, guiándome hacia el corazón del bosque, donde descubrí un círculo de piedras antiguas, sus superficies grabadas con símbolos crípticos. Los susurros se intensificaron y sentí que había entrado en un reino sobrenatural. El aire se cargó con una energía inquietante y me estremecí al darme cuenta de que estaba solo entre las piedras. Los susurros se fusionaron en una frase inquietante: «Únete a nosotros». Las palabras enviaron escalofríos por mi columna y sentí como si unos ojos invisibles me observaran. Aterrorizado, huí del claro y regresé a mi campamento, mi corazón latiendo con miedo. El encuentro había destruido la tranquilidad de mi viaje de campamento, dejándome con el escalofriante recordatorio de que, incluso en la serenidad de la naturaleza, podían ocultarse fuerzas malévolas.